sobre lo que ahí nos presenta Juan. Es un intervalo entre la sexta y séptima trompeta. Falta una trompeta que sonar, y en medio de eso Juan recibe, ¿verdad?, este interludio para dar a entender, hermano, lo que va a suceder durante la última semana de Daniel, que se compone de 7 años, ya que 69 semanas se han cumplido. Y a este mundo le espera, hermano, una tragedia que ningún ser humano se puede imaginar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados como iglesia, y es por eso que estamos estudiando esto, para que sepamos, hermano, qué es lo que nos espera si nosotros somos desobedientes. Así que en el capítulo 11 de Apocalipsis, nosotros tenemos ahí a los 2 testigos, pero no son los testigos de Jehová que ellos piensan que ellos son. No, son 2 testigos. Ya hemos leído este capítulo, y lo primero que sucede acá, hermano, es que Juan, que es protagonista acá en esta visión, se le es dada una vara de medir. Pero, ¿qué es lo que él va a medir? El templo se compone de lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Entonces, ahora mismo no hay templo. No hay templo. Está la mezquita de Omar ocupando el área del templo. Y el templo del cual se habla en el capítulo 11 lo va a construir el anticristo a los israelitas. Y eso va a tomar lugar en los primeros 3 años y medio de los 7 años. De tal manera que va a haber templo cuando el anticristo esté haciendo el pacto con los israelitas. Mas, sin embargo, el templo, hermano, de Herodes, que estaba en el tiempo de Jesús, el que destruyeron en el año 70, se compone de 4 atrios. Está el atrio de los sacerdotes, está el atrio del pueblo, de los judíos, está el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. Ese es las divisiones que tenía este templo en el tiempo de Jesús. Pero cuando Salomón edificó el templo, solamente el templo tenía 2 atrios, y eran los atrios de los sacerdotes y el atrio de los gentiles. Más adelante viene Herodes y embellece el templo, que Zorobabel y Josué edifican, porque ellos están a cargo de conducir todo este trabajo. Y Herodes, por quedar bien con los judíos, porque había matado unos cuantos judíos y ellos querían hacer, ¿verdad?, un escándalo, una revuelta, para él apaciguarlos, embelleció el templo. Por eso los mismos apóstoles, cuando vieron el templo, le dijeron a Jesús: mira, maestro, qué hermosura, qué piedras tan preciosas.
Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Eso pasó en el año 70. Los romanos vinieron y destruyeron el templo. Este tiempo estaba Vespasiano, el emperador. Tito, su hijo, tuvo en sí el trabajo de destruir no solamente el templo de Jerusalén, sino toda Jerusalén. Entonces hubo una dispersión. Desde entonces los judíos se dispersaron y vino lo que se conoce como la diáspora. La diáspora es cuando, o toma lugar cuando los judíos están regados en todo el mundo. Desde entonces, hermano, no hay templo. Los musulmanes se apoderaron del área y como ellos dicen que de ese lugar Mahoma se fue al cielo, pues ahí construyeron la mezquita de Omar. Y Mahoma se fue al cielo desde ahí. Para ellos Mahoma resucitó y se fue, así como Jesús. Satanás es astuto, es un gran engañador. Entonces los musulmanes creen eso. Pero no hay nada escrito de esto. Aún el libro que dejó Mahoma, el Corán, él ni siquiera menciona que va a morir y va a resucitar. ¿Qué profecía habla de que Mahoma va a resucitar? Ni siquiera lo menciona. Pero de Jesucristo sí. Todo el Antiguo Testamento está profetizando acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. El propósito de Dios, hermano, en tener el templo era de que ese templo no fuera solamente para los israelitas, sino para todos los pueblos, todas las naciones. Por eso estaba el atrio de los gentiles. Habían gentiles que iban al templo, se les llama los temerosos de Dios, así como Cornelio. Cornelio quizá era uno que visitaba el templo y daba las limosnas ahí, amaba a los judíos, ayudaba a la necesidad del templo, mas sin embargo no era salvo. Hasta que se le apareció un ángel que le dijo que fuera a llamar a Pedro. Y así fue salvo. Él, su familia y hasta sus siervos, porque todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y eso antes de bautizarse en las aguas. Pedro estaba aprendiendo cosas hermosas. Entonces este templo, mi hermano, era para todas las naciones, pero fue destruido. Veamos lo que dice Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8. Vamos a ver. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Noten bien que la casa de oración es el nombre que Dios le da al templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para los judíos solamente. Así dice ahí, para todos los pueblos. Hay teólogos que piensan que la razón por la cual Jesús se enojó cuando llegó al templo
y volteó las mesas y prohibió la venta de todo lo que ellos estaban vendiendo y les dijo: mi casa de oración será llamada, y vosotros la habéis vuelto en cuevas de ladrones. En cuevas de ladrones. La razón por la cual Jesús se enojó es porque vio que el atrio de los gentiles ya estaba ocupado por todos estos judíos que estaban vendiendo palomas, carne de cordero, porque usualmente pues cada familia agarraba un cordero, lo mataba, pero luego quisieron facilitar esto y llegaban los peregrinos sin ningún animal, porque sabían que ahí vendían ciertos pedazos del animal y ellos se lo llevaban al sacerdote. Ellos querían ofrendarle a Dios todo eso, y los que no, pues los más pobres compraban los palomillos, y así se le llama la Biblia. Tal parece que cuando José y María fueron a presentar a Jesús al templo, eran tan pobres que llevaron eso. Llevaron palomillas para presentar a Jesús, porque de seguro no tenían suficiente dinero para comprar un cordero. ¿Pero para qué iban a llevar al cordero si ya lo llevaban ahí? Que más tarde dice Juan el Bautista: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, hermano, Cristo se enojó porque ese atrio de los gentiles, atrio quiere decir patio, como normalmente lo llevamos nosotros. Entonces, ese atrio de los gentiles estaba siendo ocupado de tal manera que los gentiles no tenían acceso a estar en ese atrio, porque ese atrio no le correspondía a los judíos mercaderes que estaban ahí. Tenían que estar en otro sitio. Por eso Jesús volteó las mesas, porque ahí dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es lo que algunos teólogos, ¿verdad?, dicen, porque Marcos, hermano, menciona esto también en el capítulo 11. Y él está contemplando esta profecía. Vemos nosotros que a partir del versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Cambistas era porque no se podía ofrecer ninguna ofrenda monetaria, ¿verdad?, usando el dracma o un estatero, sino que había una moneda especial que se tenía que comprar, o sea, intercambiar, y esa era la ofrenda de plata que tenían que llevar cada israelita. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Parecía un mercado aquello, hermano. Hay que tener cuidado con las iglesias, ¿verdad?, que no parezca un mercado todo. Dice: ¿dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Qué vas? No, pues voy a comprar mi lonche, voy a ir a almorzar, voy a ir a cenar. ¿El propósito de venir a la iglesia para qué, mi hermano? Para adorar a Dios. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Marcos es el único que se los dice. Mateo,
Lucas, oye, o sea, aún Juan en su capítulo 2, que fue la primera vez que Jesús hizo esto, porque lo hizo 2 veces, uno al principio de su ministerio y la segunda vez al final de su ministerio. Aquí está al final de su ministerio según Marcos, y Jesús entonces menciona esto y solamente Marcos lo dice exactamente tal como lo dice el profeta Isaías. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces el propósito de Dios era que también los gentiles estuviesen allí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usted va a entender por qué más adelante el capítulo 11 se despliega en la manera en que nosotros lo leemos. Ahora, tomemos en cuenta, hermano, que este templo ya no está. Ahora mismo no está. Pero en el capítulo 11 de Apocalipsis, el templo está. Quiere decir que podemos llamarle el tercer templo. Al templo de Herodes se le llama el segundo templo. Bueno, en verdad es el segundo, porque lo que hizo Herodes fue embellecerlo nada más. El primer templo, ¿cuál fue? El de Salomón. Luego pues vino Nabucodonosor, destruyó el templo y se llevó cautivo a los judíos por 70 años. Luego vino Zorobabel con Josué, el sumo sacerdote, y edificaron el templo. Pero no estaba tan hermoso como lo había edificado Salomón. Mas sin embargo, Herodes lo embelleció, pero era siempre el segundo templo. Pero algunos le llaman el tercer templo. Pero en verdad era el segundo templo. Entonces, el templo que está en el capítulo 11 es el tercer templo, que es construido por el anticristo, que hace un pacto. ¿Dónde está la profecía de este anticristo que hace el pacto? Vamos a Daniel. Daniel, ¿qué capítulo? 9. ¿Verdad que sí? Ahí tenemos esta profecía. Y está en Daniel 9:26. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, en otras palabras, ya hay 7 semanas que han pasado, que se toman en cuenta. Pues ahora vienen las 62 semanas, que en suma son 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. A Cristo lo crucificaron en la semana número 69, que es decir, a los 483 años desde el momento que Artajerjes dio la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. Tenían que ser 490 años. Pero en la semana número 69 se le quitó la vida al Mesías. Pero entonces dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ya se cumplió. Lo que pasó en el año 70, que vino Tito y destruyó el templo y también la ciudad. Y su fin será con inundación, y hasta el día de la guerra durará las devastaciones. Esta es una proyección hacia la venida de Cristo cuando Él venga en las nubes y esté en la batalla de Armagedón. Las guerras no van a cesar hasta que venga Cristo y esté en guerra con la bestia y el falso profeta
a quienes Él los tomará vivos y los echará vivos al lago de fuego. Así que la bestia, el falso profeta, no es como dicen muchos, no, que la bestia es Rusia y el falso profeta es Estados Unidos. No, aquí no está hablando de países, se está hablando de dos personas, porque son a dos personas que Jesucristo los agarra vivos y los manda al lago de fuego. Así que no son sistemas estos tampoco, estos personajes. Son dos personas que están poseídas por el poder del diablo. En otras palabras, el anticristo va a ser el medio por el cual el diablo, el dragón, la serpiente antigua se encarnará. Alguien dirá, bueno, ¿cómo el diablo se va a encarnar? El diablo no puede estar encarnado. Una sola vez entró el diablo en una persona. ¿Quién de ustedes me dicen quién fue esta persona? Judas. El diablo entró en él, se encarnó en Judas. Por eso a Judas se le llama el hijo de perdición. Algunos piensan que va a ser que este Judas va a ser el anticristo, que va a resucitar y va a ser el anticristo, porque se le llama el hijo de perdición, y también Pablo le llama al anticristo el hijo de perdición. Pero el punto es de que no hay ninguna cita bíblica que soporte este pensamiento. Pero lo que vemos hoy en versículo 27 habla de la última semana, la semana número 70, que todavía no se ha cumplido. Note bien, desde la semana número 69 hasta ahora estamos en el tiempo de la gracia. Está la iglesia en la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a venir entonces el anticristo y va a hacer un pacto con los judíos de 7 años. Esos 7 años es la última semana. Por eso dice ahí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, ahí está el asunto. Porque a los 3 años y medio ya el templo va a estar construido y ya van a estar en actividad los sacerdotes. Israel va a tener paz. Esto va a ser tan tremendo, mi hermano, porque si ahora mismo los israelitas quieren construir el templo ahí en el área del templo, ahí donde está la mezquita de Omar, esto se desarrollaría en una guerra tremenda, porque eso sí, los musulmanes, los árabes van a venir, no importa que los maten. Ellos no se van a dejar quitar ese lugar para que los israelitas construyan ahí su templo. No hay esperanza para los israelitas para construir su templo ahí. Mas sin embargo, cuando el anticristo aparezca, va a ser un hombre de influencia, va a ser un gran líder, va a tener el poder satánico dominador, y Dios mismo se lo va a permitir para que se cumplan las profecías. Y él sí va a traer paz, va a firmar ese pacto con los israelitas, y en ese pacto va a estar la construcción del templo. Y los árabes, los musulmanes, ellos van a tener que ceder, porque este hombre anticristo es un hombre feroz, es el jinete del caballo blanco. Es ahí donde inicia la tribulación, los 7 años de tribulación. Pero note bien que los convence no con guerra. Por eso es que trae un arco, pero no trae flecha. Viene montado en un caballo blanco, imitando a Jesucristo. De tal manera que los árabes y los israelitas lo van a ver como alguien enviado
por Dios, pero es un engañador. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aquí ya cae todo esto en Apocalipsis 11. Ya está tomando lugar ahí. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando Cristo venga y arrase con todo esto. Pablo, en 2 Tesalonicenses, está hablando sobre esto. Ahí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, él advierte a los de Tesalónica acerca de algunos que quieren traer una enseñanza o una profecía o una interpretación falsa acerca de la venida de Cristo, como lo hay hoy en día también. Hoy en día se está hablando de que no hay arrebatamiento de la iglesia. Otros están hablando de que la iglesia va a pasar la tribulación, pero no la gran tribulación. La tribulación se llama en los primeros 3 años y medio. Y que a los 3 años y medio la iglesia va a ser arrebatada. Pero que la iglesia va a llegar a conocer al anticristo todavía. Le va a dar la mano y hasta le va a dar un abrazo. Pero eso no va a ser así. Que se queden ellos. Que lo conozcan ellos. Yo no quiero conocer al anticristo. Al que yo quiero conocer es al verdadero Cristo. El que viene en las nubes. ¿Se da cuenta? Entonces, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, porque realmente esta gente confunde. Y habla tan así que convence a cualquiera que no esté bien preparado. Por eso es que aquí estamos dando esta doctrina y lamentablemente no toda la iglesia se hace presente. Aquellos que no se hacen presente pues están vulnerables. Al rato va a ver usted que van a estar con los testigos de Jehová. Va a estar con aquellos que creen que no hay rapto. Hasta ellos mismos van a venir y van a empezar a llamar por teléfono. Ya no vayas a esa iglesia, ahí te están enseñando una doctrina falsa. No hay arrebatamiento en la iglesia. Salte de ahí, este portillo está enseñando mal. Terrible eso, ¿verdad? Dice, ni os conturbéis ni por espíritu. Cuando viene ahí por ahí un falso profeta. Así dice el Señor. Y hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Mire, estaban falsificando cartas con la firma del apóstol Pablo. El diablo ataca sin medida, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera. Pero note bien lo que dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se da cuenta? Este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Quiere decir, lo van a estar adorando, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto es lo que ve Juan en el capítulo 11 de Apocalipsis. Porque realmente el templo se construye
Y Dios, no sé, debido quizá a que el templo está en el lugar santo, debido a que Él da la oportunidad de que se construya el templo, y cosa que ya va a hacer, mi hermano, porque en una de las visitas que tuvimos a Jerusalén, nos llevaron al lugar para enseñarnos todo lo que ya estaba preparado para el templo. Ahí ya tenían todos los elementos del templo. Solamente estaban esperando que se construya el templo, que aparezca el Mesías, dicen ellos, para construirles el templo. Pero ya está todo preparado. Ya los sacerdotes ya se están preparando, ya están identificando a los levitas. Han encontrado ya israelitas de la tribu de Leví. Y ya hablan de la vaca alazana que ya la encontraron, que también, o sea, todo esto pues es una preparación para el anticristo. El anticristo quizás ni use nada de lo que ellos tienen, porque con la tecnología que hay, hermano, el templo puede ser edificado en 3 días, en una semana. Una vez yo iba a mi trabajo y vi por ahí que estaban ya queriendo hacer un edificio, tenían ya el terreno preparado. Al día siguiente yo veo que tienen ahí paredes que las fabrican en otro lado y son llevados por grúas especiales. Y bueno, cuando vengo de regreso, ya tenían unos cuantos cuartos ahí. Al final de la semana ya estaba todo construido. Todo estaba. Faltaba el techo. Todo esto, hermano, se hace tan rápidamente. Entonces, este templo va a ser construido con esa tecnología que hay y luego con la ayuda de los demonios que va a tener el anticristo. ¿Se imagina usted? Mas sin embargo, Dios lo va a permitir. Y todavía Dios reconoce el templo como su templo, porque el corazón de los israelitas es para Dios. El engaño viene del anticristo, pero en el corazón de los israelitas este templo es para Dios. Y adoran a Dios ahí, los israelitas. Por eso es que Dios le llama mi templo. Entonces vemos nosotros que este templo entonces ya está en el capítulo 11. Ya está construido, ya hay templo. Y es ahí donde el anticristo se va a sentar para que lo adoren. Bueno, ya los emperadores ya han hecho esto en varias ocasiones. Se va a llamar la abominación desoladora, porque pensemos nosotros en lo que hizo Antíoco Epífanes, que llevó al dios Zeus y lo puso en el templo para que los israelitas lo adoraran, los judíos lo adoraran. Y ellos pues se dejaron matar hasta que una familia llamada Macabeos, que quiere martillo, se levantó para defender lo que es la ley de Moisés, porque Antíoco Epífanes prohibió que se circuncidaran los niños de los judíos. Bueno, él derramó sangre de una cerda en el templo y hizo un caldo y derramó todo eso. A eso se le llama la abominación desoladora. Cristo testificó de esto ahí en Mateo, capítulo 24, versículo 15. Miren lo que dijo Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús ya lo había profetizado. Cuando vean la abominación desoladora, no está hablando de cuando el templo iba a ser destruido. Esta es una profecía y se llama profecía de doble referencia, donde aparece un acto que se cumple, pero que viene otro.
que este solamente es un tipo de lo verdadero que viene. Lo que hizo Antíoco Epífanes en traer la abominación desoladora es un tipo nada más de lo que el anticristo va a hacer a los 3 años y medio, en sentarse ahí como Dios para que lo adoren y hacer una abominación desoladora en el templo que él mismo construyó, donde los israelitas a partir de ese momento van a ser perseguidos. Jesús mismo lo dice: huyan a los montes. Y miren lo que dice, sigamos leyendo: el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Si está afuera ya, tampoco, no descienda para tomar su capa. ¿Qué más? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Los enemigos de Israel se aprovechaban en atacar a Israel en el día de reposo, porque ellos sabían que en el día de reposo ellos no iban a pelear. Así fue cuando vino Antíoco Epífanes y atacó a Jerusalén en el día de reposo. Y los macabeos, que eran levitas, rompieron la regla y dijeron: no importa que sea día de reposo, vamos a ir y vamos a pelear contra este. Y pelearon en día de reposo, porque según Antíoco Epífanes y su ejército, los judíos no iban a hacer absolutamente nada. Entonces, hermano, está la profecía. Pero ahora entremos al capítulo 11. Quise decir esto porque quiero darles a ustedes el cuadro de que ya está el templo. ¿Pero quién construyó el templo? El mismo anticristo lo construyó. ¿Cuándo lo construyó? Al iniciar los primeros 3 años y medio de los 7 años. Ahí donde están los sellos. ¿Verdad que estudiamos los sellos nosotros? Es el caballo blanco, el amarillo, el negro, el rojo, y las almas que están bajo el altar, todo eso pues. Eso va a pasar en los primeros 3 años y medio, y va a ser en ese momento en que aparece el jinete del caballo blanco, que hace un pacto con Israel y les construye el templo. Entonces ya está el templo. Y en este intervalo, entre la 6ª y 7ª trompeta, aparece esta visión. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 3 años y medio, 42 meses. Pero preguntémonos, ¿qué significa aquí medir? Si a Juan le dicen que mida el naos, el templo en sí, pues uno lógicamente dice: bueno, no hay ningún problema. Le dijeron que midiera. Pero también le dice que midan, el versículo 1 le dice que mida a la gente que está allá adentro adorando. ¿Cómo la va a medir? Una caña o una vara de medir, hermano, equivale prácticamente a 10 pies. Noten bien la información que se da acerca de esto, y se lo voy a dar a ustedes para que tengan este conocimiento. Y es que una caña de medir, que en sí es cálamos, se podría decir una caña dulce,
que es una vara de una especie de caña que crece en el valle del río Jordán, de una longitud de 12 a 20 pies. Era una vara muy recta, liviana de peso, y era cortada y usada como vara de medir, usualmente de 10 pies de largo. Entonces aquí a Juan se le llama a que se envuelva directamente y activamente en todo esto. Se le ordena que mida 3 cosas, ¿verdad? El templo de Dios, el naos, pero no el hierón, como le llaman en el griego, no el atrio. Que mide el altar, que es el altar del incienso. Y a los que adoran en el templo, que los mida también. Entonces, aquí se usa la palabra griega metresón, que significa medir un espacio, número o valor. Eso es lo que a Juan se le dice que haga. Entonces Juan aquí estaba para medir o juzgar el valor, el carácter de los estándares del templo y sus adoradores. Entonces, si la vara, hermano, medía 10 pies, era más grande que los que estaban en el templo. Entonces, ¿cómo iba a medir a los adoradores que estaban ahí? Si habían unos chiquititos, otros un poco más altos, el más grande quizás 6 pies, pero la vara era de 10 pies. Entonces, hermano, todo acá es que todo adorador tiene que pasar el examen de la medida de la vara. Y podemos decir de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Cristo a la mujer samaritana? Que el Padre anda buscando ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. De acuerdo a la doctrina. De acuerdo a como dice la Biblia. Esa es la medida. Pero a Juan se le prohíbe entonces medir el atrio del templo. Ya dijimos que este templo fue construido durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Ya dijimos que se va a sentar ahí el anticristo. Ahora, no necesariamente va a ser el anticristo sentado ahí. El anticristo equivale a la bestia. Y está el falso profeta. Pero pensemos nosotros que el falso profeta manda a los moradores de la tierra, o sea, a los científicos, a que edifiquen, a crear una imagen de la bestia, dando a entender que quizá va a haber una clonación ahí, una clonación del anticristo. Porque esta imagen habla, hace descender fuego del cielo, una imagen que va a tener capacidad hasta de leer el pensamiento de las personas. Va a ser esta imagen que van a adorar, y porque todo lo que sale de la boca de esta imagen y las decisiones de esta imagen van a ser consideradas como la palabra final de la bestia, porque la gente va a saber muy bien que al que van a estar adorando va a ser el diablo. Y eso no es de sorprenderse, porque ahora mismo en San Francisco hay un templo, el templo de Satanás. Tienen su propia Biblia. Y no solamente ahí, en Brasil ya hay varios templos de Satanás. Así que la gente ya sabe que está adorando a Satanás y no al verdadero Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra. En ese tiempo también la gente va a saber que va a estar adorando al diablo.
Y el diablo, hermano, va a estar satisfecho porque él anda buscando quitarle a Dios la adoración que le ofrecen los humanos. Él quiere tomar esa adoración. Notemos nosotros que se atrevió a decirle a Jesucristo: todo esto te daré si postrado, ¿qué?, me adorares. El diablo lo que quiere es la adoración hacia él. Por eso, cuando él estaba en el cielo, como Lucifer, el ángel de luz, él tenía un propósito, y era de quitarle el trono a Dios. Yo iré y me sentaré en ese trono. Yo voy a ser el Dios. Se llenó de orgullo y engañó a la tercera parte de ángeles. Mire, hasta en el cielo engañó a los ángeles. Ahora, ¿cómo no va a engañar a los hombres acá en la tierra usted? ¿Cómo no va a engañar a los hombres acá en la tierra? Si engañó a los fariseos, engañó a los saduceos, engañó hasta a la gente que recibió beneficio de Cristo cuando Cristo andaba en su ministerio, que al final lo crucificaron. Imagínense que después del milenio, en estos 1000 años en que Cristo va a estar reinando en esta tierra, el diablo va a estar atado en el abismo, juntamente con los demonios. Habrá paz, habrá armonía, será un mundo diferente. La tierra estará regenerada. Mas, sin embargo, cuando se cumplan los 1000 años y el diablo sea desatado, a esa gente que nació en el milenio, esa gente que conocía a Jesús y que iba a adorarlo cada 6 meses y cada año, el diablo los va a engañar para que vengan a pelear contra Jesús, que está en Jerusalén sentado en el palacio. Será la guerra de Gog y Magog, no la misma guerra de Gog y Magog que aparece en Ezequiel. Esa es antes de que sucedan todas esas cosas de tribulación, pero la guerra de Gog y Magog última es después del milenio, cuando el diablo sea desatado otra vez. El diablo es un engañador. Nadie aquí puede decir: no, qué esperanzas, a mí el diablo no me va a engañar. Yo he oído gente que habla de esa manera, que el diablo me va a engañar a mí. ¿Qué esperanza usted? Pues cuando menos siente, lo engañó fácilmente y ya no quiere servir al Señor. Ya es diferente a como estaba antes. Entonces tenemos acá, mi hermano, a Juan midiendo el atrio, y va a ser por el espacio de 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Pero ¿qué van a hacer los gentiles? Van a hollar el atrio del templo. Yo pienso que es en ese momento donde los gentiles estarán adorando a la bestia. Pero habrán 2 que van a estar atormentando a los moradores de la tierra. Y si viene un hombre por ahí a quererlos dañar, o viene un grupo a quererlos dañar, o viene una nación, como sea, no van a poder dañarlos, porque estos hombres tienen un poder que Dios les da. Y van a estar en Jerusalén, y van a estar trayendo plagas, van a estar convirtiendo el agua en sangre, van a impedir que la lluvia, o sea, van a traer tormento a la humanidad. Pero va a llegar el momento en que la bestia los va a matar. Pero ellos van a ser exhibidos ahí en Jerusalén por 3 días.
estarán ahí. Y luego van a resucitar y van a ser llevados por Dios al cielo. La gente se va a mandar regalos cuando estos dos testigos estén ahí muertos, porque se terminó el tormento para ellos. Ahora, pensemos nosotros acá, hermano, que hay evidencias de estos 42 meses y no podemos nosotros contarlos como contamos los meses nuestros. Uno tiene 30, luego viene el siguiente con 31 y luego viene el otro con 28 días. No, aquí cada mes tiene 30 días. Es un calendario lunar. Iba a decir lunático, pero no. Pero tenemos la evidencia en la historia. Vamos a ver si usted me entiende lo que voy a decir. Una equivalencia de 5 meses acá. El diluvio comenzó a los 17 días del mes segundo, quiere decir mayo. Génesis 7:11. Terminó el 17 de octubre, o sea, a los 17 días del mes séptimo, en Génesis 8:4. Entonces, afortunadamente, la duración del diluvio se da en términos de días. 150 días. Quiere decir 5 meses. Cada mes tiene 30 días. 30 por 5, ¿cuánto es? ¿Se dan cuenta? La Biblia lo da en días. Así como da también en días los 3 años y medio. 1260. Dice que el diluvio tardó, o sea, las aguas tardaron 150 días. Tenemos nosotros la evidencia profética. En Daniel 9:27 nos da el periodo de persecución, o sea, de la persecución israelita. 7 años, 1 semana, la mitad de la semana, 3 años y medio. Entonces Daniel 7, de 24 a 25, fija la duración de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13, de 4 al 7, habla del mismo gobernante revelado a Daniel. Persigue a los israelitas durante 42 meses. Estoy diciendo esto para que estemos fijados de que el mes que habla aquí Apocalipsis es de 30 días. Así que estos dos testigos, mis hermanos, son dos personajes que algunos dicen, bueno, puede ser Elías. Bueno, Elías tiene que venir. Elías tiene que venir. Porque lo profetiza el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Antes que venga el día terrible de Jehová. Juan el Bautista vino, pero vino con el espíritu de Elías. Y no fue Elías en sí. Aquí tenemos a Elías, que los israelitas saben muy bien que él va a ser. Están esperando a Elías. Vaya y pregúntale a un judío: ¿usted está esperando a Elías? Claro que sí. ¿Cuándo? Antes de que venga el Mesías. Va a aparecer Elías, lo están esperando. Pero también están esperando al profeta. Están esperando al profeta.
¿Quién es este profeta? Este profeta es Moisés. Vamos a leer estos pasajes para que usted vea que no solamente están esperando a Elías, porque Malaquías lo profetiza que va a venir. Pero vamos a leer Deuteronomios capítulo 18, del 15 al 18. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por eso los israelitas están esperando a Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Va a venir el profeta. Entonces, cuando Juan el Bautista aparece, los del Sanedrín, los religiosos, los fariseos, los saduceos, aquellos que esperaban el cumplimiento de lo que Moisés dijo y lo que Malaquías profetizó, se van con Juan el Bautista, allá en Juan capítulo 1, del 19 al 23. Y vea usted a qué van ellos. Ellos van a investigar quién es ese hombre. A Zacarías, el ángel Gabriel le dijo que tendría su hijo y que iba a tener el espíritu de Elías. Así que Juan el Bautista vino y Jesús lo dice claramente, yo digo que Elías ya vino. Entonces los apóstoles, dice, comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Dice aquí Juan 1:19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. No hay palabras, yo no soy el Mesías, yo no soy el rey ungido que ustedes están esperando. Y le preguntaron, ¿qué pues? Porque me imagino que pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, era un profeta, era respetado. ¿Eres tú Elías? ¿Se da cuenta? Le hacen la pregunta, ¿eres tú Elías? Porque esperan a Elías. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Entonces estamos ya sabidos acá y todo clarificado de que Juan el Bautista, él mismo sabía que no era Elías. Él vino con el espíritu de Elías, pero no era Elías. Dijo, no soy. Pero nota bien la segunda pregunta que le hacen acá, en este versículo. ¿Eres tú el profeta? ¿De qué profeta le estaban hablando? Del profeta del cual estaba hablando Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomios. ¿Y quién va a ser ese profeta para ellos si no va a ser Moisés? Para los judíos estos son los más grandes personajes que tienen en el corazón: Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y él respondió, no, yo no soy el profeta. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa era, hermano, la respuesta de Juan. Yo
soy la voz del que clama en el desierto. Entonces, aquí tenemos a Juan Bautista que está respondiendo tal como el profeta testificó de él. Y veamos algo importante acá. Moisés y Elías aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Verdad que sí? Ahí está Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Vamos a Mateo capítulo 17. Vea usted lo que pasa acá. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Qué estaban hablando? Ni Pedro, ni Juan, ni Jacob, que estaban ahí, eran los únicos 3 que estaban ahí, supieron lo que estaban hablando. Estaban hablando de la muerte de Jesús, estaban hablando de lo que venía. Entonces, ellos son 2 testigos. Y no hay otro testigo más de esta aparición, sino Moisés y Elías. Ahora, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los apóstoles pensaban que ya a partir de ese momento el milenio empezaba. Que a partir de ese momento se cumplía el reino de Dios. Pero hubo alguien que le interrumpió la plática a Pedro, porque imagino que Pedro estaba muy emocionado. Versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Pedro después lo testifica en su segunda carta. En el capítulo 1, versículo 16, habla de este evento hermoso. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él testifica de que vio a Jesús con ese resplandor. Y lo tremendo del caso es que no solamente ve a Jesús, ve también a Moisés y a Elías. Pero ahí en Deuteronomio 32 del 48 al 52, Dios le dice a Moisés que suba al monte Nebo hasta arriba porque se va a morir. Así que Moisés murió, Elías no murió. ¿Qué pasó con Elías, mi hermana? ¿En qué? Vino un torbellino y se lo llevó. Hay torbellinos o remolinos que aparecen en el agua y se lo lleva uno por para abajo. Pero este torbellino se lo llevó a Elías al cielo, porque vino un carro de fuego. En Deuteronomio 32 del 48 al 52 dice: habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim. Nosotros
en este último viaje que tuvimos, estuvimos en el monte Nebo. Y ahí donde se cree que Moisés llegó, pudimos nosotros contemplar el río Jordán y pudimos ver hasta el otro lado donde estaba la tierra de Canaán, aquel gran espacio bastante espléndido. Ahora, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pero ahora vayamos a Judas. Judas, como solamente tiene un capítulo, Judas 16. Miren lo que Judas está diciendo acá. Lo que hace Satanás. Satanás quizás estaba viendo dónde Dios enterró a Moisés, porque a Moisés no lo enterró nadie. Imagínense que Moisés hubiera muerto, los israelitas lo hubieran puesto ahí, aunque sea muerto en algún cierto lugar, y lo hubieran adorado. Hubieran hecho una imagen de Moisés. Así que lo escondió Dios, porque conocía el corazón del pueblo. Note bien, Judas está hablando de aquellos que le faltan el respeto a las autoridades, a los líderes, que le faltan el respeto a aquellos que están en posición de honor, que no les dan su respeto. Dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el posterior tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Yo quiero llegar a ese versículo que dice Judas, y va a ser, vamos a ver, déjeme ver dónde va a estar esto. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, note bien, el diablo se quería robar el cuerpo de Moisés. Eso de entender que Moisés estaba muerto, bien muerto, ¿verdad? Sabía dónde estaba el cuerpo, lo quería sacar para llevárselo al pueblo. La idolatría por eso es un gran pecado, mi hermano. Si usted todavía tiene ahí en su cofre aquella virgencita que compró porque le costó $1,000 y no la quiere tirar porque es de plata, usted tiene que sacar eso de ahí porque se queda en el rapto. Solamente por esa cosita que tiene ahí se queda en el rapto. Ahí hay demonios metidos. Saque esa virgencita, esa cruz de oro de la crucifixión del Cristo crucificado, que lo tiene ahí guardadito, sáquelo. Se va a morir, y en vez de que vengan ángeles, van a venir demonios a llevarse su alma. Saque todo eso, porque quizá por eso la familia no tiene paz, quizá por eso no se arrepienten los demás, quizá por eso hay mucha dureza. La idolatría es terrible, y el diablo no quiere que usted tire todo eso. Dice, no lo vas a tirar, mira cuánto te costó, mira qué hermosura. Pero que si de vez en cuando lo agarra y dice, ay, qué muñeco tan hermoso este, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Eso no es de Dios, eso trae demonios. La idolatría es peligrosa. Por eso Moisés se quería robar el cuerpo de Moisés, para hacer una estatua de Moisés, para que el pueblo lo adorara. Terrible eso. Eso viene del diablo.
Porque a Dios aquí no directamente, ¿verdad que sí? Que por medio de una virgencita, que por medio de San Judas, por medio del panzón. Bueno, no podemos nosotros ir a Dios por medio de nadie, hermano. Tenemos nosotros que entender que Dios le dijo Moisés al pueblo: cerca está de ustedes la salvación, la palabra. Y Pablo lo repite: porque en la boca misma de vosotros está la salvación. El que confesare con sus labios y creyere en el Señor Jesucristo, ese es salvo. ¿Por qué andar mencionando otros nombres, hermano? Todos son humanos. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, eso es un texto que Judas, una palabra que Judas habla para decir a los hermanos: respeta a los siervos de Dios, respeta a aquellos que están en posición de honor, respeta a aquellos que están en el altar, que te sirven a ti en el altar, respétalos, porque ve, dice, ni Miguel, que es el ángel de la batalla, no se atrevió a decirle al mismo diablo: yo te reprendo o vengo contra ti. Nosotros que en Apocalipsis 12 pelea con él y lo vence, pero acá le dijo solamente: el Señor te reprenda. Fue lo único que le dijo, porque sabía muy bien que el respeto a la autoridad y el poder tiene que estar presente siempre. Porque hay quienes que cucan un perro porque lo ven mansito, y a los pitbulls hay que respetarlos usted, porque usted hace algo, se le tiran encima. Olvídese, adiós mundo ese, que hasta ayer estuve en ti. Entonces, Moisés murió, Elías no murió. Pero la pregunta a ustedes es: si Moisés murió y Elías no, ¿por qué apareció Moisés juntamente con Elías en el monte de la transfiguración, ahí platicando con Jesús? ¿Por qué? Moisés apareció de la misma manera que apareció Elías. Es que Moisés, de alguna manera, Dios lo resucitó para prepararlo para ser uno de los testigos que ve Juan. Ahí está Elías y ahí está Moisés. Note bien, termino con esto, porque a algunos ya le está saliendo humo por los oídos. Pero oiga bien esto: ¿qué van a hacer estos hombres? ¿Qué es lo que van a hacer? Y daré a mis 2 testigos, dice el versículo 3 del capítulo 11, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Va a ser en los últimos 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, como Zorobabel y Josué, según Zacarías capítulo 4, que pone a estos 2 hombres como 2 olivos, porque ellos van a edificar el templo. Entonces, de una forma tipológica está ahí, y aquí pues los llama de la misma manera a estos 2 testigos, mis 2 testigos. Luego dice: o 2 olivos, y también y los 2 candeleros, de la misma manera, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Imagínense, sale fuego usted. ¿A usted le gustaría que le saliera fuego por la boca? Dice: si alguno quiere dañarlos. Hay gente que sí quiere que salga fuego de la boca para destruirlo.
Eso no es ser cristiano, hermano. Hay quienes que en vez de fuego salen serpientes. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo es que salen serpientes por la boca de un creyente? ¿Cuándo? Cuando dice malas palabras, cuando dice te odio, te quiero agarrar del cuello, que eres hijo del diablo y que no, pues se arrepiente. Eso es fuego también usted, pero no fuego del Dios Santo. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién cerró el cielo? ¿Quién de los dos cerró el cielo? Elías, que no llovió por 3 años y medio, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién convirtió en el Antiguo Testamento las aguas en sangre? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga. ¿Quién es? Moisés. Cuantas veces quieran. ¿Se da cuenta? Así que Moisés y Elías van a ser los 2 testigos. No dice alguien, va a ser Enoc. Enoc, porque Enoc fue llevado por Dios. Pero lo que sucede es que Enoc no representa a nada del pueblo de Israel. Fue antes del diluvio. Israel no existía. Enoc, ya les expliqué por qué Dios se lo llevó, para demostrar, porque Enoc es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Ya no va a ser individualmente que alguien que esté bien consagrado a Dios se va a ir al cielo, sino que ahora va a ser como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces vendrá el arrebatamiento, sonará la final trompeta y la iglesia desaparece de esta tierra y vienen los 7 años. Y todo esto que estamos leyendo ahora es lo que va a estar sucediendo en esos 7 años de de la tribulación, pero vendrá la gran tribulación a partir de la segunda mitad de los 7 años. Entonces, hermano, qué bueno que usted estuvo presente hoy para tomar esta información. Si se me durmió, no me culpe. Pero allí está el CD, ahí está también la dirección de la página de nuestra iglesia para que vuelva a escuchar estas clases detenidamente. No se siente a ver la novela. Siéntese, abra su Biblia despacio, que va a sentir usted la gloria de Dios en su vida, porque para esto son esas clases. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.